Hola, muy buenas noches. Es un privilegio el poder estar aquí juntos y poder estudiar acerca de la Biblia. En esta noche vamos a seguir nuestro estudio acerca de las cartas paulinas y nos toca la carta a los Efesios. Es increíble lo que tú y yo vamos a poder inspirarnos de esa escritura. Hoy estamos en nuestra tercera semana y como hablamos en la primera semana, decíamos que era un tiempo de almacenar promesas en nuestras vidas. En esta semana nos tocaría mencionar una promesa de Dios, ya sea cuando estemos angustiados, cuando estemos contentos o cuando cualquiera que sea nuestro estado de ánimo. Pero lo importante es que las escrituras estén en nuestra mente constantemente. Yo quiero animarte a ello. Y antes de comenzar, quisiera que comenzáramos leyendo el Salmo 63, que dice lo siguiente: Dios mío, tú eres mi Dios, con ansias te busco, pues tengo sed de ti. Mi ser entero te desea, cual suelo árido, sediento sin agua. Quiero verte en tu santuario y contemplar tu poder y tu gloria, pues tu amor vale más que la vida. Con mis labios te alabaré, toda mi vida te bendecirá, y a ti levantaré mis manos en oración. Quedaré muy satisfecho, como el que disfruta de un banquete delicioso, y mis labios te alabarán con alegría. Este es el canto del salmista. Dice que quedará satisfecho, que él disfrutará de lo delicioso de este banquete y que con gusto alabará a nuestro Dios. Hoy, hermano, hermana, amigo que nos escuchas, queremos animarte profundamente a conocer de Dios. Queremos animarte a profundizar en lo que Dios ha preparado para tu vida. Y nada mejor que empezar leyendo esta carta a los Efesios. Antes de comenzar, quiero pedirte que me acompañes en una oración. Vamos a orar. Dios Santo, Dios Todopoderoso, te agradecemos tanto esta noche la oportunidad que tenemos de poder estudiar de tu palabra. Te pido, buen Dios, que te quedes con cada uno de nosotros, que nos permita, Señor, inspirarnos en tu palabra y que podamos tener la plena confianza de que tú estás en control. Dice el salmista: con ansias te busco, pues tengo sed de ti. Te imploro, Señor, que nuestro corazón exprese eso solamente, que estamos sedientos de ti, sedientos de que tú tomes control de nuestras vidas, control de nuestras mentes, control de todo cuanto hacemos y pensamos. Queremos contemplar tu poder y tu gloria, pues ya que tu amor vale más que la vida, Dios Santo. Acompáñenos en este tiempo. Permítame ser claro con el estudio que vamos a hablar. Que a ti sea la gloria, buen Dios, y en tu Hijo amado te oramos y te pedimos. Amén. Como hemos estado hablando, la verdad es que es muy animante poder estudiar acerca de esta carta. Dentro de las cosas que quiero comentarte en un inicio, esa carta fue escrita por Pablo, aunque hay algunos autores que presumen que no fue Pablo mismo quien la escribió. También se estima que fue escrita entre el 60 y 63 después de Cristo. Si seguimos la línea de tiempo, a esas alturas Pablo se encontraba preso y estaba próximo a su muerte. Estaba en sus tiempos finales. La verdad es que es asombroso cuando nosotros empezamos a conocer de esta carta, porque si nos quedamos en el punto de que Pablo estaba próximo a su muerte, podemos entender el tiempo que dedicó Pablo para meditar, pensar y vaciar su corazón en este tema que está en esta carta. Algunos han presumido de que esa carta no fue escrita para los efesios, sino que fue dirigida hacia la iglesia de la Odisea, esa iglesia que se menciona en Apocalipsis, donde dice: más te valdría haber sido frío o caliente,
que tibio. Pero unos más han dicho que esta carta fue escrita para todas las iglesias de Asia, como una manera personal de Pablo de confortar, de animar, de instruir a todas aquellas iglesias con las cuales él pudo tener contacto o de alguna forma provocó que se plantaran. Conocer de esta carta, hermanos, nos va a llevar a tres cosas. A entender cuál es la madurez que en Cristo necesitamos alcanzar. 2, que todos debemos de cumplir nuestro propósito con Dios para el cual fuimos diseñados. Y 3, que Dios ha dispuesto todo a través de Jesucristo para equipar a su iglesia. Si entendemos estas cosas, veremos ahí el corazón de Pablo preocupado, el corazón de Pablo amando, el corazón de Pablo desbordado en querer instruir, enseñar a todas las iglesias en el propósito divino de Dios. Cuando pensamos en esto, podemos darnos cuenta de que es una carta magistral, porque sobre todas las cosas va a hablar de la supremacía de Cristo y que Cristo nos ayuda a cumplir esas tres cosas: nuestra madurez, cumplir nuestro propósito y que la iglesia esté equipada. Acompáñame al primer punto. Madurez en Cristo. ¿Quién no desea ser maduro? Y tal vez la pregunta sea, ¿cómo puedo alcanzar la madurez? Si ya tengo algunos años en la fe o estoy iniciando mi camino en la fe. Cuando nosotros estudiamos esta carta, nos podemos dar cuenta de algo que es importante. Habla de disciplina. Y para esto, no solamente es algo que aplica para las personas que tenemos un tiempo en la fe, tampoco aplica para aquellos que ya tenemos algunos años de vida. Aplica tanto para los jóvenes en la fe como los jóvenes físicamente. La disciplina nos ayuda a formar jóvenes maduros. Y quiero que me acompañes a leer la Biblia en Efesios 1, en el versículo 17, dice lo siguiente. Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes para que puedan conocerlo verdaderamente. Pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo. Cuando leemos esa escritura, queda más que evidente que Pablo está hablando de la necesidad de adquirir sabiduría. Pero ¿cómo podemos adquirir sabiduría? Una cosa es lo que nos proporciona la escuela o cómo nacemos. Hay personas que tienen un alto coeficiente intelectual o que tienen una capacidad extraordinaria en algún deporte. En todos mis años de vida he conocido gente que se destaca por su gran inteligencia, así como se destaca por alguna habilidad deportiva. Tú y yo los hemos visto. Personas que nacieron con el toque, desde poder cantar o jugar fútbol. O aquellos que ven un problema y dicen, esto se hace así. Pero hay otros que hemos tenido que dedicar esfuerzo para poder comprender algún tema o para poder practicar un deporte de una mejor manera. En esto está incluida la sabiduría y la disciplina.
como te estoy comentando, de igual forma conocemos personas que tienen una gran inteligencia y han terminado cometiendo crímenes o cosas que son absurdas en nuestro entendimiento, porque la inteligencia no está ligada con la sabiduría. La sabiduría es la capacidad que tenemos para discernir cómo vivimos la vida, para tomar esas decisiones sobre lo que sí vale la pena. Y para esto es lo que nos ayuda la Biblia. Como hemos comentado, tanto tú como yo hemos conocido personas excepcionales. Pero cuando hemos querido dedicarnos a algo, porque nos apasiona, porque nos gusta, porque nos llena, hemos invertido tiempo. Yo me acuerdo en la prepa dedicando más de 20 horas a la semana en un deporte, porque me fascinaba. Y no importaba si llovía, no importaba si hacía frío, no importaba si las condiciones que hubiese, yo estaba practicando con una intensidad y una pasión, porque era lo que me llenaba. Había amigos que me decían, sabes, también a mí me encanta, pero los veía una vez cada 15 días o una vez cada no sé cuánto tiempo. Y podían ser muy especiales en la actividad, pero pronto el entrenamiento constante hacía a un lado la capacidad de ellos. Esto es la disciplina. Por eso cuando Pablo está hablando, dice, pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados. Cuando tú y yo estamos en nuestra mente y estamos repasando las escrituras, por eso era el objetivo de estar mencionando escrituras estas 3 semanas. Porque hay muchas cosas que nos bombardean al diario. Noticiarios, el periódico, las pláticas, que si alguien chismeó, o sea, muchas cosas. Pero cuando tu mente y la mía se empiezan a llenar de la palabra de Dios y empezamos a entrar en la siguiente etapa, no solamente a decir como merolicos una escritura, sino a meditar en ella, a pensar en ella, a decir, ¿qué es lo que Dios me quería decir con esto? ¿Por qué me dice Dios que en ti confío, en ti descanso? Es cuando empezamos a ejercer una disciplina en nuestras mentes. Ya no es solamente un acto repetitivo, es algo que empezamos a asimilar con el corazón y con nuestra conciencia y empezamos a encontrar sentido en las escrituras. ¿Cómo podemos alcanzar la madurez en Cristo? Medita en su palabra. Medita en lo que dice. Cuando yo medito en lo que acabamos de leer, dice que Dios nos da el don espiritual de la sabiduría para que se manifieste en nosotros. Y lo pidió Pablo. Y Dios lo da. Entonces yo debo de tener la confianza de que Dios me puede dar sabiduría. Y si Dios me da sabiduría, puede iluminar mi mente. Y si ilumina mi mente, puedo entender la esperanza a la que he sido llamado. Si entiendo la esperanza a la cual he sido llamado, no tengo temor. ¿Por qué no tengo temor? Vamos a suponer el peor de los casos. Dios nos llama a estar en su presencia. La esperanza que tú y yo tenemos esta noche es que hoy iríamos al lado de Él. Y estaríamos en una perfecta paz y armonía al lado de nuestro Señor Jesucristo. Si entendemos esto, podemos entender muchísimas cosas más. Cuando Él te dice, no te preocupes. La semana pasada te explicaba, nuestros hijos al nacer nos demandan y les damos porque les amamos. Cuando entendemos que nosotros somos
esos niños pequeños y que Dios es el Padre, podemos estar seguros de que Dios va a proveer nuestras necesidades emocionales, físicas, sentimentales. Pero a veces cuando nos bajamos y cuando dejamos de dudar, o más bien, cuando empezamos a dudar, sufrimos, porque no tenemos en dónde guardarnos ni dónde confiar, no tenemos un lugar de descanso. Por eso es importante que nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza la depositemos en sus escrituras. Si tú y yo estudiamos diariamente su palabra, oramos, si tú y yo dedicamos tiempo a meditar en su palabra, va a dejar un fruto de abundante cosecha en tu mente y en tu corazón. ¿Por qué? Porque nos va a ir transformando de adentro hacia afuera. Vamos a entender que cuando dice confía, vamos a confiar. Vamos a entender que si Él es el dueño de la vida, también es el dueño de la muerte. Vamos a poder entender que si Jesús venció la muerte, nosotros también lo haremos. Y que no hay nada en este mundo que nos pueda separar del amor de Dios. Pero necesitamos disciplina. Hermano, hoy leíste tu Biblia. Hoy oraste. Hoy dedicaste un tiempo a meditar en las Escrituras. Si tú hiciste esto, vas en el camino a ser un hombre maduro. Un hombre o una mujer que no es movido por las situaciones. Sí podemos tener miedo porque es fácil tener miedo. Pero después del miedo podemos estar seguros de que Dios siempre está ahí, porque Dios es fiel. Pasemos a nuestro segundo punto. Cumplir nuestro propósito. Todos tenemos un propósito en esta vida. Y cuando te estoy hablando de este punto, el objetivo es que tú y yo podamos fortalecer y afianzar nuestro llamado. Ya que alguna vez tú y yo nos hemos preguntado, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? Cuando yo me hice por primera vez estas preguntas en mi adolescencia, para mí fue un golpe brutal, porque no encontraba yo una solución. Y fue tan fuerte el hacerme para mí estas preguntas y no saber qué contestar, que por mi mente cruzaron un montón de tonterías. Pero cuando vemos el plan de Dios y vemos que Dios tiene un propósito para nosotros, que no fuimos un producto del azar o porque los papás se equivocaron, ni porque fuimos algo que solamente tenía que pasar, se abre un mundo maravilloso, porque entendemos que en el plan maestro de Dios, tú y yo siempre hemos estado. Mira, en Efesios capítulo 2, en el versículo 4, dice lo siguiente: pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo, cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Fíjate, cuando está hablando dice que Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida. Dios no sacrificó a su hijo porque no tuvieran nada mejor que hacer con la vida de Saúl, con la vida de Alfredo, con la vida de Pepe, con la vida de Maggie. No, Dios tenía un propósito en su corazón y en su mente, donde tú y yo formamos parte de ese propósito. Más adelante en el versículo 8 dice: pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe.
No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada, pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Hermano, hermana, amigo que nos acompañas, fuimos creados para hacer buenas obras. Tu vida y mi vida tienen un propósito, que podamos hacer buenas obras. Y hay hermanos con diferentes talentos. Tenemos queridos hermanos que son médicos, que son enfermeras, y que Dios en este momento está ocupando de una forma tan gloriosa y tan suprema, y que los está llevando a dar esperanza. Hermanos que por sentir la calidez cristiana en su corazón, han servido y han amado. Hermano, tú y yo, tal vez hoy no somos médicos, pero hemos sido llamados para hacer buenas obras. Tan solo esta semana hemos sido convocados a una donación para Hope. Dios nos está llamando a hacer buenas obras. Dios está llamando, o Dios te llamó durante el día de hoy a hacer una buena obra. Tal vez le diste paz a alguien. Tal vez abrazaste a alguien. Tal vez llamaste por teléfono a alguien. Tal vez fuiste un hijo de consolación durante este día. Pero Dios te ha puesto para hacer buenas obras. Y cuando entendemos que estas buenas obras dignifican y glorifican el nombre de nuestro Dios Altísimo, porque entendemos que hemos sido salvados y elevados de una muerte sin sentido, podemos amar y podemos ser felices y ser gozosos. Hoy, hermano, Dios te llama a cumplir tu propósito. Buenas obras. Y buenas obras significa ser un buen hijo. Buenas obras significa voy a lavar los trastes, voy a ayudar en el quehacer de la casa. Buenas obras significa voy a esforzarme, voy a hacer mi mejor por salir en la escuela bien. Buenas obras significa voy a hacer mi mejor por ser un buen padre, por ser un buen esposo, por ser un buen oído. Buenas obras significa estar cerca de los que hoy sufren. Buenas obras hemos sido llamados a hacer. Oye, hermano, esta situación que estamos viviendo a nivel mundial tiene un propósito. No es la única pandemia que hemos vivido a lo largo de la historia. Ha habido cientos de ellas. Y en cada una de ellas, los hijos de Dios se han mostrado valientes, se han mostrado confiados, seguros, sirviendo a su comunidad, amando a su comunidad. Tanto a los hermanos que están dentro, como las personas que están fuera de la iglesia, llevando esperanza, llevando confianza, llevando alimento, llevando esperanza donde hay dolor y donde hay muerte. Hoy es una oportunidad más. Cumplamos nuestro propósito. Cumplamos para lo que fuimos llamados. Estoy seguro que alguien está tocando a tu puerta y está pidiendo que cumpla tu propósito en la vida de él. Hermanos, no nos cansemos de amar. Vamos a pasar a nuestro tercer punto para ir concluyendo. Equipar a la iglesia. Nuestro último punto. ¿Alguna vez de niño
o más grande, ¿te acuerdas cuando jugabas fútbol, béisbol o jugabas algún juego con tus amigos de la calle? ¿Cómo era? Se juntaban los dos mejores y se ponían a seleccionar. ¿A quién eran el que seleccionaban? A los mejores, ¿no? Y siempre los últimos eran los que jugábamos peor. Y yo sé bien de esto porque siempre me escogían a mí al último. Pero mira, vamos a leer en Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 3, lo siguiente. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor, nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos, por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. Cuando estamos leyendo esto es increíble. ¿Por qué, hermano? Porque nos damos cuenta de varias cosas. Dice que Él nos escogió. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo. Yo no sé cómo fue para ti, pero llega un momento, o sea, en verdad yo siempre fui el último para ser escogido. Y anhelaba yo en mi corazón que me escojan a mí primero, que me escojan a mí primero. Porque deseaba sentir que había sido aprobado por otros. ¿Sabes de quién tienes hoy la aprobación? De Dios. Dios te escogió. Dios te vio que tú eras lo suficientemente bueno para estar en su equipo. Y te destinó para ser adoptado, para pertenecer al equipo por medio de Jesucristo. Y esto Él lo determinó por su bondadosa voluntad. Vamos a leer ahora en Efesios capítulo 4, versículo 4. Esta escritura me encanta. Para mí es la escritura de la unicidad. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como Dios los ha llamado a una sola esperanza. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Qué increíble. No importa quién seas. No importa si somos gorditos, bajitos, altos, morenos, güeros, de ojos verdes, azul, si tienes barba, si eres pelón. Lo que importa es que hemos sido llamados en Cristo y que formamos un solo cuerpo y que tenemos un solo espíritu, que nos movemos al unísono. ¿Tenemos diferencias? Sí. Pero Dios está convencido de que todas esas diferencias las podemos salvar al lado de Jesucristo, porque tenemos un solo espíritu que actúa por medio de todos y está sobre todos. Hemos sido llamados a un equipo muy especial. Dios ha equipado a su iglesia contigo. Vamos a leer la siguiente escritura, Efesios 6, versículo 10, y dice lo siguiente. Y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. No tiene sentido tener un equipo o equipar a un equipo si no tenemos contra quién pelear. ¿Has visto cómo han sido estos días? Han sido aciagos, han sido duros, han sido de tristeza, de dolor, de llanto. Porque enfrentamos a un gran enemigo, el diablo. Pero Dios
No ha llamado a cualquier persona para estar en su equipo. Dios te ha llamado a ti y formas parte de su equipo. Dios te ha destinado con algo en tu vida que vas a aportar, que vas a dar, que vas a amar, de tal forma que vas a mantener al equipo unido, funcionando, trabajando, estando adelante. Dice que no luchamos contra personas de carne y hueso. Más adelante dice que luchamos contra malignas fuerzas espirituales que tienen dominio y autoridad sobre este mundo oscuro. Dios llamó a campeones a enfrentar. Si tú estás hoy aquí es porque eres un campeón, porque has vencido en Cristo, porque Dios te ha limpiado y te ha santificado en Cristo. Y si hemos seguido el track de todo esto que hemos hablado, amigo que nos estás acompañando, hermano, hermana, y amigo, es la oportunidad de unirte a un equipo muy especial. Pero si entendemos lo que hemos estado hablando, podemos ver que tenemos un propósito en este equipo, que no fuiste creado de la nada, que fuiste creado y seleccionado desde antes de la existencia de este mundo, y que tienes un propósito de hacer buenas obras. Si lo entendemos, podemos ir hacia atrás y también pensar, ¿hay algo que necesito para alcanzar la madurez? Sí, disciplina. Y la disciplina la adquirimos cuando estudiamos su palabra, cuando meditamos en su palabra, cuando estudiamos su palabra, cuando oramos, cuando nos acercamos a Dios, porque creemos que Dios nos ha equipado, que nos ha dado lo necesario que necesitamos para la vida y la devoción. Nos ha dado la oración, nos ha dado su palabra, nos ha dado el discipulado, nos ha dado una iglesia, nos ha dado la fe con la cual podemos enfrentar la dura batalla que tenemos contra el maligno. Pero podemos estar seguros que nuestra madurez la podemos alcanzar en el Señor cuando hacemos de su palabra nuestro elemento diario. Cuando estudiamos, cuando decimos, Dios, yo creo lo que tú dices aquí, que tu poder es irresistible, que tú me has dado todo para protegerme, que puedo buscar mi fuerza en ti a pesar de las cosas que estén sucediendo. Puedo estar seguro que hay un solo cuerpo y hay un solo espíritu. Puedo estar convencido de que Dios, tú eres la supremacía de todas las cosas, porque tú eres excelente, Padre. Esta carta nos habla de que lo único que necesitamos para sobrevivir y para salir adelante es a Jesucristo en nuestras vidas. Si tú y yo hemos hecho de Jesucristo nuestro bastión, nuestra fortaleza, nuestro punto de descanso, podemos estar seguros de que ganaremos esta batalla. Esa es una de las mejores cartas de Pablo. Quiero terminar leyéndote del capítulo 2, el versículo 17 y 18. Dice, Cristo vino a traer buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes que estaban lejos de Dios como a los que estaban cerca. Pues por medio de Cristo, los unos y los otros podemos acercarnos al Padre por un mismo espíritu. Por eso ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos y son miembros de la familia de Dios. Hermanos, todo lo podemos en Cristo. Amigo, conoce de Dios. Conoce de este Dios maravilloso, que te va a ayudar a madurar, que te va a dar un propósito y que te va a equipar con lo necesario para que vivas esta vida plena. Y cuando mueras, estés al lado de Él. A Él sea la gloria por siempre. Gracias.